Hola amigos, me da mucho gusto tener la oportunidad de saludarlos en este segundo domingo de nuestro servicio de adoración en este 2021. Ya saben que nos encanta y nos da mucho gusto ver sus comentarios, saber que están ahí, conocer sus peticiones de oración. Y bueno, sean bienvenidos a esta reunión virtual, donde lo que más importa es que nuestro Salvador vino a este mundo, vino a salvarnos, y eso es el motivo de nuestro gozo y de nuestra paz. Bienvenidos. Fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaremos. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaremos en Él. Nada por siempre. Nuestro defensor
Llegamos a este mundo y con nuestro llanto de recién nacidos empezamos a dejar nuestra huella en el mundo. Gritamos, nos rebelamos, aumentamos nuestro volumen para decirle al mundo: yo estoy aquí. Pero pronto nos damos cuenta que este mundo, esta gran esfera en órbita en la oscuridad, déjenme acentuar, está en proceso de cambio. Y así comenzamos a entender aquella razón del por qué estamos en este mundo. Porque necesita de los rebeldes, a los guerreros, y a los promotores del cambio. Necesita de los líderes, de los unificadores. El mundo necesita a los valientes, aquellos que traen esperanza donde está desapareciendo, donde la injusticia desfila por las calles. Necesitamos a aquellos que harán cosas milagrosas, respaldados por la fuerte creencia que la esperanza puede atacar, resquebrajar y contrarrestar al sufrimiento más voraz. Necesitamos los ojos que ven lo que no se ve y manos que toquen a lo inmundo. A los rebeldes, a los guerreros, promotores del cambio. Necesitamos líderes y unificadores. Llamamos a los valientes. Pero en realidad, una sola persona, ¿qué puede hacer? Una puede cambiar el lugar en donde él o ella se encuentra. Una puede generar ondas y sismos que reverberan el cambio y lo llevan tan lejos, y tan solo decides ser valiente. Tú, que puedes abandonar la apatía y aumentar las capacidades de otro y de otros. Porque todavía hay mucho que podemos lograr si trabajamos unidos. Unidos somos mejores y más fuertes que uno solo. Cuando entramos a este mundo con el deseo de impactar, nuestra tarea se convirtió en disipar las tinieblas que nos mantienen asediados en patrones de temor. Así que antes de despedirnos del mundo, dejemos nuestra huella. Hay que prender esa chispa. Así que llamamos a los rebeldes, a los guerreros y a los promotores del cambio. Levántense, sean líderes unificadores. Llamamos a los valientes. Hola, ¿qué tal? Qué gusto poder saludarlos. Me da mucha emoción pensar en las cosas que Dios tiene para nosotros este año. Ciertamente, el año pasado nos dejó con muchas enseñanzas, muchos desafíos también, cosas difíciles, cosas que a lo mejor nunca habíamos enfrentado, y ciertamente no sabemos qué es lo que este año trae. Es por eso que tenemos que seguir preparándonos, tenemos que seguir creciendo, tenemos que seguir aferrándonos a Dios y seguir pensando en esas áreas o esos lugares donde Dios nos ha puesto, donde podemos ejercer nuestro liderazgo, desde nuestra casa, con nuestras familias, en la escuela, en el trabajo, en donde estemos, nuestro liderazgo importa. Es el momento de ser valientes, es el momento de volver a nuestras vidas a Dios y preguntarnos qué es lo que Él quiere hacer con nosotros. En estos tiempos que estamos viviendo, donde no hay muchas cosas seguras, lo que sí tenemos seguro es de que Dios quiere usar nuestras vidas. Queremos invitarlos a la cumbre este año. No se lo puede perder. Apunte la fecha, es el 12 y 13 de febrero. Las inscripciones ya están abiertas. Usted hoy mismo se puede inscribir en el número que aparece aquí en pantalla, y va a ser muy bueno poder compartir con ustedes estas conferencias que han preparado para nosotros, para seguir desafiando nuestras vidas y darnos esas herramientas que necesitamos para ser los líderes que Dios quiere que seamos. No solamente los estamos invitando a ustedes, sino que ustedes también pueden invitar a alguien que puedan pensar que puede ser de bendición estas pláticas. Para los que ya han estado ahí, ya saben de lo que estamos hablando, saben más o menos cómo va a ser, aunque este año va a ser un poco diferente, ya que van a ser en línea, pero queremos invitarlos para que no se las pierdan, y también que inviten a esa persona que ustedes creen que puede ser de bendición y de ánimo. Nos vemos en la cumbre.
Dios eterno, infinito, por los siglos reinarás. Eres santo, eres digno de alabar. Dios eterno, infinito, por los siglos reinarás. Eres santo, eres digno de alabar. Tu luz resplandece más que el sol, digno de honor y adoración. Brillas en majestad, principio y final. Resplandece más que el sol, digno de honor y adoración. Brillas en majestad, principio y final. Puedes dar y compartir tus diezmos y ofrendas en línea de manera fácil y segura, siguiendo los siguientes pasos. Visita ibjerusalem.org.mx y desliza hasta donde están las maneras de dar, en la parte superior derecha o deslizando al final de la página. Puedes dar a través de depósitos o transferencias electrónicas al dar de alta nuestra cuenta en tu plataforma bancaria, o puedes dar a través de PayPal. Gracias por dar. ¿Qué tal, queridos hermanos? Qué gusto nuevamente estar con ustedes y nuevamente en esta semana compartir con usted la palabra del Señor y que juntos podamos considerar lo que Dios tiene para usted y para mí. Como cada ocasión es para mí un privilegio compartir la palabra de Dios con usted, esperando que Dios hable a su corazón como lo hace al mío una vez que comienzo a preparar el material. Y entonces hoy quiero invitarle a que consideremos un pasaje bastante conocido, un pasaje que se encuentra allí en Filipenses capítulo 4, comenzando en el versículo 6, nos estaremos basando este mensaje de esta mañana. Y sabe, me pareció interesante comenzar a hablar acerca de este tema o hablarle de este tema en esta ocasión, porque comienza el versículo 6 con una exhortación del apóstol a que no nos preocupemos. Y es muy interesante para mí leer estas palabras en un contexto de mucha ansiedad en el cual vivimos hoy. En medio de la pandemia, en medio de la incertidumbre, hay mucha ansiedad, y lo que escucho y lo que veo a mi alrededor y lo que yo mismo siento, me encuentro en muchas ocasiones con esta ansiedad, con esta preocupación. Y entonces este pasaje venía a mi mente recordándome esto: no se preocupen por nada. Comienza el versículo 6 de Filipenses capítulo 4 diciendo esta exhortación. Y entonces hoy quiero invitarle a que consideremos esto. El apóstol nos llama, y por ende la palabra de Dios nos llama a no preocuparnos por nada. Sin embargo, mientras más lo pienso, me parece que es algo que parece inalcanzable, aun cuando es un deseo que todo el mundo tenemos, ¿no es cierto? El mayor deseo que alguien puede tener es una vida libre de preocupaciones, ¿no es verdad? Cualquiera que le preguntáramos hoy qué es lo que más desearía, sería eso: no tener preocupaciones, no preocuparme con nada, porque al final el no tener preocupaciones para nosotros tiene que ver con un contexto, tiene que ver, no me preocupo por nada porque tengo bastante dinero en el banco, no me preocupo por nada porque tengo un buen servicio médico, porque tengo algún seguro pagado por ahí, y esas cosas son nuestras preocupaciones. Pero que me parece que el pasaje va un poco más allá a lo que tiene que ver con eso. Dios, a través de su palabra, nos llama a esto: no se preocupen por nada. Pero nuevamente, en mi mente decía, bueno, me parece que esto es algo irreal, porque al final
todos tenemos alguna preocupación, pequeña o una preocupación muy grande, pero hay muchas cosas que al final, durante el día, nos preocupan, en medio de nuestra vida, traen esa ansiedad de nuestra vida. Y entonces, hoy quiero llevarle a pensar en qué es lo que la palabra de Dios nos quiere decir con estas palabras: no se preocupen por nada. Porque considerando un poco esto, quiero que entendamos muy bien lo que la palabra de Dios quiere decirnos. Mire, el tener alguna preocupación, el tener alguna ansiedad, no es un pecado, en fin. No es un pecado en sí, no es decir, estás preocupado y entonces estás pecando, tienes un problema en tu relación con Dios. Me parece que no tiene que ver con eso. Me parece que no es tan drástico como eso. Sin embargo, me parece que sí tiene que ver con el hecho de que usted y yo aprendamos a tratar nuestras preocupaciones. Si bien la ansiedad, la preocupación no es un pecado en sí, me parece que es la puerta para ofender a Dios. Es decir, cuando dejamos que nuestra ansiedad, nuestra preocupación nos envuelva y nos lleve a hacer actos, a tener actividades que desagradan a Dios, es ahí donde ofendemos a Dios, es ahí donde atentamos en contra de Dios y de sus normas. Es decir, cuando por ansiedad usted y yo comemos de más porque tenemos mucha preocupación, tenemos mucha ansiedad, o cuando por ansiedad nos volvemos irritables y entonces estamos preocupados y que nadie nos hable porque entonces les ofenderemos, les echaremos en cara algo. Y entonces se fija, el estar preocupado, la ansiedad no es un pecado en sí, porque al final Dios nos hizo con eso. La ansiedad, la preocupación, si bien es cierto, tiene que ver con nuestras emociones y Dios nos hizo emocionales, y finalmente el sentir ansiedad me parece que no es lo malo. Lo malo es cuando nos dejamos gobernar por nuestras preocupaciones, por nuestra ansiedad, y entonces cometemos cosas que ofenden a Dios, como lo que le comentaba ahorita, ofender a alguien más porque estoy muy irritable, porque estoy muy preocupado, el caer en algún vicio, porque esas cosas me relajan de mi ansiedad y entonces veo televisión de más, estoy más tiempo en internet porque eso me relaja y me hace olvidar mis preocupaciones. ¿Sabe? En esas cosas es donde está nuestra ofensa al Señor. Y entonces me parece que cuando Dios nos llama a no estar preocupados, a no tener ansiedad por nada, tiene que ver mucho con aprender a que nuestra ansiedad no nos gobierne, no tome el control de nuestras vidas. Y me parecía importante entonces hablar de esto porque, ¿sabe? Me parece que en este tiempo de tanta ansiedad, de tanta preocupación, muchas personas estamos siendo atrapados por eso y otra vez somos muy irritables y estamos ofendiendo a la gente que está a nuestro alrededor, estamos tomando decisiones incorrectas con cómo invertimos nuestro tiempo, y entonces en medio de la ansiedad de la pandemia, en medio de la preocupación de las cosas que pasan, algunos están pasando mucho tiempo en internet y porque eso les calma. Algunos otros están tomando algunos vicios como el alcohol, como cualquier otra cosa, buscando calmar esa ansiedad. Y hoy quiero hablarle entonces de lo que la palabra de Dios nos llama y cómo esto se vuelve una realidad. Es decir, si Dios nos llama a no tener ansiedad por nada, ¿sabe? Es porque hay una forma de lograrlo, porque hay una forma en que usted y yo podemos encontrar esa paz, esa calma en medio de nuestras vidas. Y entonces, ¿sabe? Me parece que los siguientes versículos que estaremos viendo en esta ocasión nos revelan algunos aspectos que nos ayudan a traer calma, que nos ayudan a traer paz a nuestra vida. Y es lo que quiero hablar con usted. Nuevamente, no sé cómo se encuentre hoy, no conozco su vida, no sé qué tanta preocupación y qué tanta ansiedad haya en usted, pero lo que quiero comunicarles es que, mire, cuando Dios nos llama a estar en calma, a tener paz, es algo que puede ser real.
De hecho, este pasaje de Filipenses 4 en el versículo 6 habla de esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que dice que guarda el corazón y los pensamientos en Cristo Jesús. Y entonces, ¿sabe? Es la clase de calma, es la clase de paz que Dios quiere que usted y yo tengamos. Y la gran pregunta entonces ¿es real? ¿Puedo alcanzar este nivel de paz en mi vida? ¿Puedo realmente no estar preocupado por nada? Bueno, me parece que en los siguientes versículos hay algunas acciones que usted y yo podemos hacer para siempre tener calma en medio de nuestra vida. Y la primera cosa ahí, permítame subir unos versículos y entonces llegar al versículo 4. Y la primera cosa que me parece que usted y yo tenemos que hacer es celebrar la bondad de Dios. Fíjese lo que dice el versículo 4. Regocíjense en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocíjense. Algunas otras versiones hablan de alegrarse. Y, ¿sabe? Me parece que una de las cosas que traen paz a nuestra vida en medio de nuestras ansiedades y nuestras preocupaciones es celebrar la bondad de Dios. La única forma en que podemos regocijarnos siempre en el Señor es cuando usted y yo recordamos y celebramos lo que Dios puede hacer en medio de nuestras vidas y lo que Dios ya ha hecho. ¿Sabe? El gozo de saber que no estamos solos. Eso disipa la ansiedad, eso disipa la preocupación de la vida. Y entonces, ¿sabe? En medio de las situaciones difíciles de la vida, yo quiero animarle a que usted celebre la bondad de Dios. En medio de toda la calamidad, en medio de todas las circunstancias difíciles que hoy vivimos, siempre Dios muestra su bondad. Siempre, aún en los momentos más oscuros, podemos ver la bondad de Dios. Y es algo que usted y yo tenemos que entender y ver. Mire, uno de los momentos más oscuros en mi vida fue el día en que mi madre falleció. Fue un momento difícil y hoy puedo entender un poco aquellos hermanos nuestros, familiares nuestros que están pasando por esta etapa de duelo. Y era un momento difícil para mí el haber perdido a mi mamá de una manera muy sorpresiva. Nadie esperaba, no lo esperábamos, fue algo muy, muy rápido. Y sabe, en medio de eso, aún en medio de la pérdida, aún en medio del dolor, al pensarlo, mi familia y yo encontrábamos la bondad de Dios. Una gran bondad fue que mi madre nunca estuvo por mucho tiempo en algún hospital, por ejemplo. No sufrió una enfermedad crónica por mucho tiempo y su partida fue muy rápido. Un paro cardíaco, un ataque al corazón y fue demasiado rápido. Pero aún ahí veíamos la bondad de Dios. Y es de lo que trata esto. Mire, no se trata de siempre estar alegre, no está hablando cuando dice alégrense en siempre, no es de que siempre estamos con una sonrisa. La vida tiene momentos muy tristes. Sin embargo, el regocijo, el gozo, no tiene que ver con una actitud externa, con una sonrisa simplemente. El gozo, el regocijo que la palabra de Dios habla, tiene que ver con aquella certeza de que Dios está en medio de nosotros y podemos celebrar que Dios es bueno a pesar de las circunstancias difíciles. No sé qué circunstancia difícil estás pasando hoy. No sé qué sea la preocupación más grande que tengas hoy. Pero estoy seguro que si buscas en medio de la situación difícil que atraviesas hoy, podrás ver la bondad de Dios y podrás celebrarla y podrás regocijarte y encontrar regocijo en medio de eso. La segunda cosa interesante que encuentro en estos pasajes es que, ¿sabes? La otra cosa, el otro punto que tenemos que hacer para disipar nuestra ansiedad es acercarnos a Dios y pedirle ayuda. Sigue diciendo en el versículo 6 de Filipenses 4. No se preocupen por nada, pero luego añade que sus peticiones sean conocidas delante de Dios con toda oración y ruego. Este es el punto número 2. ¿Sabes? Una de las cosas muy prácticas para disipar la preocupación de la vida, las ansiedades de la vida, es acercarnos a Dios. La forma de acercarnos a Dios
es a través de la oración, es a través de esa relación que tú y yo podemos tener. Y Dios nos dejó un recurso extraordinario que es la oración. La oración nos coloca en una posición especial en la cual tú y yo reconocemos nuestra necesidad de Él. El que nuestras peticiones sean conocidas delante de Dios nos pone en esa posición de entender nuestra gran debilidad y nuestra gran necesidad de Dios en nuestra vida. Mira, Dios es un Dios que todo lo sabe. Dice la palabra de Dios que aún no está la palabra en nuestra boca y Dios ya la conoce. El presentar nuestras peticiones delante de Dios no tiene que ver con informar a Dios, no tiene que ver con poner al corriente a Dios de qué es lo que está pasando. Tiene que ver con el hecho de que tú y yo necesitamos darnos cuenta de qué es lo que está pasando en realidad en nuestra vida y podérselo presentar a Él. En algunas ocasiones me ha pasado que hay preocupación en mi vida por alguna situación. Y una vez que comienzo a orar, al estar mencionando las cosas que me parecían tan grandes, problemas que me parecían tan complicados, Dios traía en mis propios pensamientos, en mi propio expresarle mi petición, traía ciertas respuestas. ¿Sabes? Me preocupa mucho el que no podamos estar juntos hoy. El que por más de casi 10 meses nuestras reuniones tienen que ser virtuales. Y estos días me angustiaba un poco más y le preguntaba al Señor, Dios, ¿hasta cuándo podremos reunirnos otra vez como iglesia? Pero en medio de mi oración, en medio de decirle a Dios, me preocupa que no estemos juntos, me preocupa que la gente no venga a la iglesia, que no podamos saludarnos, que no podamos vernos. ¿Sabes? Era como que si Dios me hiciera pensar en mis propias palabras y darme cuenta que, ¿sabes? Es cierto, es muy triste no estar juntos. Es algo que todos necesitamos hoy, sin embargo, ¿sabes? Hay otras cosas más graves que están sucediendo y que deberían preocuparme más. Aun cuando no podemos reunirnos, hay una gran bendición de que podemos seguir hablando del mensaje de salvación a otros. Y entonces, ¿sabes? Cuando nos acercamos y nos presentamos delante de Dios con nuestras peticiones, el expresarlas, eso trae paz. Traía paz delante de Dios para mi vida cuando yo le decía estas cosas. Y entonces era como si Dios me enfocara en las cosas importantes. Por eso vale la pena que tú y yo nos tomemos el tiempo y presentemos nuestras peticiones tal y como son. Expresa tu petición tal y como lo sientes, aquella preocupación que carga tu corazón, y vas a encontrar que en medio de presentarnos delante de Dios y presentar nuestras peticiones a Él, cuando nos acercamos a Dios, ¿sabes? Nuestras preocupaciones, nuestras ansiedades serán disipadas y podremos ser enfocados en las cosas importantes que Dios quiere tratar con nuestras vidas. Y entonces, hay un tercer punto que encuentro en esto. ¿Qué otra cosa nos ayuda a disipar nuestras ansiedades y nuestras preocupaciones en nuestra vida? La tercera cosa que encuentro es que, ¿sabes? Además de acercarnos a Dios, tenemos que llevar esas preocupaciones y confiar en Él. ¿Sabes? El pasaje sigue diciendo que tenemos que llevar estas peticiones, presentarnos delante de Dios, pero luego dice que lo hagamos con acción de gracias. Y esto tiene que ver con el hecho de llevar en realidad nuestra preocupación delante de Dios. ¿A qué me refiero con esto? Mira, cuando tú y yo llegamos al punto de darle gracias a Dios, es el punto en que efectivamente tú y yo entregamos nuestra preocupación a Él. Cuando tú y yo podemos al final dar gracias por la enfermedad, dar gracias por la necesidad financiera, cuando podemos dar gracias por la pérdida del ser amado, es el momento en que tú y yo al final somos libres y en realidad hemos llevado nuestra carga y hemos dejado nuestra carga a los pies de la cruz. En tanto no podemos agradecer a Dios por alguna situación,
Sabes, la preocupación sigue con nosotros. Y me parece entonces interesante que el pasaje habla acerca de esto. Dice que no solamente nos acerquemos a Dios con nuestras peticiones, sino que dice, hazlo con acción de gracias. Es decir, llega al punto de descansar, de llevar tus preocupaciones a Dios y decir, Dios, gracias por esto. Gracias por lo que estás permitiendo en medio de mi vida, que a lo mejor no es muy agradable, pero gracias por eso. Y en medio de nuestra gratitud y nuestra acción de gracias, ¿sabes lo que sucede? Es otra vez que encontramos esa libertad en la cual podemos descansar en la bondad y en la gracia de Dios. Nuevamente, me parece que en tanto no damos gracias a Dios, nuestra preocupación se queda con nosotros. Lleva entonces tus preocupaciones a Dios en realidad. En ocasiones simplemente nos acercamos a Dios, presentamos nuestras peticiones, pero no regresamos con ellas y seguimos preocupados y seguimos tensos y seguimos ansiosos por las situaciones de la vida. Sin embargo, Dios nos llama a que llevemos nuestras cargas, nuestras preocupaciones y entonces en medio de una acción de gracias podamos depositar nuestras peticiones delante de Él. Dios entonces nos llama a eso. ¿Sabes? La cuarta cosa que encontraba en estos versículos de cómo disipar la ansiedad, de cómo quitar esas preocupaciones delante de nuestra vida es lo que dice el versículo 8. Dice, por lo demás, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es digno de alabanza. Si hay en ello virtud alguna, si hay algo que admirar, piensen en ello. El punto número 4 tiene que ver con meditar en todo lo bueno. ¿Sabes? Cuando Dios nos llama a pensar en todo lo bueno, a meditar en todo lo bueno, es algo que nos ayuda a poder disipar nuestras ansiedades de la vida, nuestras preocupaciones de la vida. Muchas veces nuestras preocupaciones tienen que ver con cosas que inician en nuestra mente. Alguien dijo que la preocupación o la ansiedad es prima del miedo, pero que no es lo mismo. No es lo mismo estar ansioso que tener temor. No es lo mismo estar preocupado que tener miedo. Alguien dijo que el miedo ve el peligro y entonces cuando usted ve un peligro, sentimos miedo. Un ejemplo muy burdo es cuando ve que se acerca el perro, un perro por ahí en la calle, uno ve el peligro y sentimos miedo. La ansiedad, la preocupación, es algo que se inventa en nuestra mente y es algo diferente al temor. ¿Se da cuenta? La ansiedad sería imaginarse al perro que nos va a hacer daño. Y entonces hay esta diferencia. Y mire, creo que este pasaje se refiere a esto. Cuando usted y yo meditamos en todo lo bueno, no damos lugar a esos pensamientos negativos en nuestra mente que nos llevan a crear historias. Por lo general, todos somos muy buenos para crear historias, pero yo me catalogaría entre uno de los mejores. Soy muy bueno para crear historias en mi mente cuando hay algo que me preocupa. Si hay algo que me preocupa, puedo armar una novela en mi mente de cosas que van a suceder, pero la realidad es que no son reales. Mire, muchas de las cosas que nos preocupan hoy en día no son amenazas reales a nosotros. Son cosas que los medios sociales, las noticias, las cosas que nos rodean nos han hecho pensar. Y entonces, por eso este pasaje tiene algo importante para ti y para mí. ¿Quieres vivir con esa paz de Dios en el corazón? ¿Quieres no estar preocupado por nada? Entonces, medita en todo lo bueno, en lo que es verdadero, en lo que es honesto, en lo que es justo, en lo que es puro, en lo que es amable, en lo que es digno de alabanza, en las cosas que son reales. Muchas veces desperdiciamos mucho de nuestro tiempo pensando en cosas que no son reales. Y sabes, lo que es más real en nuestra vida es Dios y su presencia en medio de nosotros. Y entonces cuando tú y yo enfocamos nuestros pensamientos y nuestra meditación no está en
en la pandemia, en que si nos enfermaremos, en que si habrá circunstancias difíciles económicas, sino que nos ponemos a meditar en las promesas de Dios para su cuidado para nosotros, para su provisión para nuestra vida. Entonces, ¿sabes? Las preocupaciones de nuestra vida y la ansiedad se va a disipar. Finalmente, como punto número 5, permíteme terminar con este punto, y es que, mira, en medio de todas estas acciones de celebrar la bondad de Dios, de acercarnos a Dios y pedirle ayuda, de llevar nuestras preocupaciones delante de Dios y de meditar en todo lo bueno y llenar nuestra mente de esas cosas que son importantes y reales, me parece que el punto número 5, mi punto final, tiene que ver con aceptar en realidad la paz de Dios. El pasaje ahí, el versículo 6, habla que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Y lo habla como una consecuencia. ¿Sabes? La consecuencia de confiar en el Señor, de celebrar la bondad de Dios y encontrar aquellas cosas buenas que Dios hace aún en medio de las circunstancias difíciles, en la consecuencia de acercarnos a Dios, a su presencia en medio de una relación íntima y cercana con Él y poder hablar y expresar nuestra necesidad, de poder confiar en que Él puede sostener nuestras vidas. Y sabes, la consecuencia de descansar y de depositar nuestras ansiedades delante de Él es esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. La consecuencia de meditar en aquellas cosas buenas, en aquellas cosas reales de la vida, resulta en esa paz de Dios. El punto es, si tú y yo aceptaremos esa paz, si estamos dispuestos a recibir esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Mi punto aquí, mi querido hermano, es que mira, cuando el apóstol habla de que no se preocupen por nada, y luego nos da todos estos consejos que tú y yo tenemos que hacer, estas acciones que ayudan a disipar nuestra ansiedad, él puede llegar a esta conclusión. Y él está hablando de algo real. Él dice que entonces la paz de Dios puede guardar nuestro corazón y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mira, quiero terminar invitándote a que en medio de este tiempo tan caótico, en medio de este tiempo en el cual nuestras preocupaciones parecen que son exponenciales, en cada tiempo de nuestra vida hay preocupaciones. Es cierto, no, la pandemia no viene a hacer otra cosa más que simplemente a esas preocupaciones que ya teníamos, hacerlas un poco más grandes, a hacerlas exponenciales. Y es en medio de este tiempo en que tú y yo necesitamos más que nunca la paz de Dios en nosotros. Pero la verdad es que esto no es automático. La verdad es que esta paz que sobrepasa todo entendimiento no es algo mágico que simplemente llega a tu vida y, ¿qué pasó? No sé, pero tengo paz. La verdad es que esta paz de Dios solamente es el resultado de una relación con nuestro Dios, de una relación íntima con Él, en el cual otra vez podemos celebrar su bondad, en la que podemos pedirle ayuda, acercarnos a Él, dejar nuestras preocupaciones delante de Él, tener ese momento de meditar en todo lo bueno y poder aceptar, abrazar la paz de Dios. Yo sé que todas estas cosas son algo que tú conocías. Hemos leído mucho este pasaje. Para mí es un pasaje bastante conocido. Lo he leído muchas veces, pero al final creo que la gran pregunta es si en verdad quiero experimentar esta paz de Dios en medio de mi vida. Y es la pregunta para ti hoy. ¿En realidad quieres disfrutar de esa paz? ¿En realidad quieres vivir esta paz de Dios? Si tu respuesta es sí, sí quiero esa paz, entonces yo te invito a que puedas profundizar en tu relación con Dios,
pasa más tiempo con Él, busca más al Señor. Acércate más a aquellas personas que puedan nutrir tu relación con Él. Y es en medio de eso en que la paz de Dios podrá ser una realidad en nuestra vida. Mi querido amigo, mi querido hermano, mi oración es que hoy, en este tiempo tan complicado que nos ha tocado vivir, cada uno de nosotros encontremos paz. Y que esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que no se puede entender, pueda ser una realidad muy tangible en tu vida y en mi vida. Muchas gracias, mi querido hermano, por este tiempo. Te invito a que vuelvas a leer este pasaje y ojalá y esta semana Dios traiga esa paz que tanto estás anhelando, que tanto estás buscando. Que Dios les bendiga. Antes de hablar, tu voz podía oír. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 90 y me va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Cuando enemigo fui, tu amor por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando indigno fui, pagaste el precio por mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 90 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Es sombra que no alumbre, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que